República del Paraguay, ese ciudadano que consiguió la carta de ciudadanía de la República del Paraguay, el general Perón, general del ejército paraguayo, y además tenía el título de ciudadano paraguayo y tenía su documento, digamos, con esa identidad. La cañonera paraguaya, que el 16 de septiembre del 55 posibilitó, después del golpe del 16 de septiembre del 55, que Perón se pudiera salir de Buenos Aires y exiliarse en el Paraguay, ¿no? Pero lo central hoy es el tema de la independencia del Paraguay. Así que eso estábamos comentando de Perón como a modo de no ignorar este día tan importante. Pero en la Argentina, el 14 de mayo es una fecha importantísima, porque en 1989, un 14 de mayo, irrumpe en la política argentina Carlos Saúl Menem. Fue electo presidente de la República. Y Carlos Saúl Menem no es un ciudadano común. Fue 3 veces gobernador de La Rioja, 2 veces electo presidente de la República Argentina, 3 veces, la tercera vez fue electo el candidato con mayor cantidad de votos en la República Argentina en el 2003, en un proceso electoral que marca o explica la situación que hoy vive la Argentina. Y acá yo doy por tierra de que el problema de la Argentina es un problema económico, el problema de la Argentina es un problema político. La irrupción de la socialdemocracia que se infiltra, que penetra las estructuras del peronismo, toma cuerpo a partir de la irrupción de Duhalde como presidente de la República en el 2002, quien es responsable de las medidas sociales y económicas más importantes que marca a fuego la Argentina, desde salir de la convertibilidad hasta devaluar la moneda argentina de $1, de $1 a $1 3 pesos, que ha significado un costo social extraordinario. Pero estas medidas de inicio de Duhalde es el ciclo donde comienza a estructurar una fuerza política en el seno del movimiento peronista, de tal manera que en poco tiempo, desde la Asunción en el 2002 hasta el 2003, ha organizado una estructura de clara adhesión a Duhalde y de oposición a Carlos Saúl Menem. Así se explica que los primeros días del 2003, en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, Duhalde convoca un congreso del Partido Justicialista donde resuelven eliminar las internas del Partido Justicialista o de todos los partidos políticos, en particular la del Partido Justicialista, donde se posibilita que el peronismo tenga más de un candidato en forma simultánea. Es decir, se institucionalizó el neolema. Ese neolema posibilitó de que el peronismo participe en las elecciones del 2003 con 3 candidatos: Carlos Menem, Néstor Kirchner y Rodríguez Sá. El hermano de Rodríguez Sá, candidato a presidente de la República. Claramente la intención era dividir la fuerza del peronismo, ya que en caso de existir elecciones, claramente ganaba las elecciones Carlos Menem y tenía el 100% del caudal peronista para participar del próximo proceso electoral. Es decir, que Duhalde había decidido, en acuerdo
con el proyecto socialdemócrata, dividir al peronismo, introducir la socialdemocracia e impedir que Carlos Menem ganara las elecciones. El resultado electoral fue que el 24% y un poquito más votaron a Carlos Menem, el 22% votaron a Néstor Kirchner y un 14% votaron a Rodríguez Sá. La totalidad de la sumatoria de estas tres fórmulas peronistas significó el 60% de los votos peronistas en la República Argentina, que de ir un solo candidato ganaba por amplia mayoría la presidencia de la nación. Pero esto no fue así. Esto no fue así por la estrategia elaborada por Duhalde para impedir el triunfo electoral y provocar la derrota o alejamiento de Carlos Menem. La derrota no logró, porque Menem nuevamente volvió a ganar, pero sí comenzó a gestar un famoso pacto entre Alfonsín y Duhalde a los efectos de conformar una fuerza que impida la vuelta o la continuidad del modelo peronista. La socialdemocracia se inicia a partir del pacto Duhalde-Alfonsín. Tal es así que llegan junto al gobierno después de las movidas, de las movilizaciones del 2001 y del 2002, Duhalde llega a presidente de la República en un acuerdo, digamos, con Alfonsín. Los ministros del Poder Ejecutivo fueron compartidos, los ministerios del Poder Ejecutivo fueron compartidos entre el radicalismo y el justicialismo que adhería al proyecto de Duhalde. De alguna manera, yo digo que se reedita la Unión Democrática de 1946, la Unión Democrática que atenta contra Perón en 1955, se reedita esa Unión Democrática porque cuando Perón regresa e intenta hacer una unidad y acordar, digamos, con Balbín, hacer el acuerdo Perón-Balbín y un gobierno de unidad entre los dos, el que resistió a que se realizara ese acuerdo, entre uno de los que se oponía a ese acuerdo fue Raúl Alfonsín. Entonces, ya de ahí partía, digamos, su antiperonismo y que se plasma claramente en el proceso electoral del 2003, donde ya comparten, digamos, el gobierno con Duhalde. El 2003 se plasma, digamos, ese sistema electoral donde se atomiza el electorado y se posibilita que no se cumpla con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que para ser presidente de la República tenés que tener más del 45% de los votos o más del 40% con una diferencia de 10 puntos. Ninguna de las dos condiciones se daban para que Néstor Kirchner sea presidente. Solamente era posible que Néstor Kirchner fuera presidente ante la renuncia al balotaje por parte de quien había ganado, que era concretamente Carlos Menem. Ahí se comienza a gestar un proceso que se entiende con la irrupción de Duhalde, que ya viene de un antecedente muy particular en la provincia de Buenos Aires. ¿Duhalde de dónde viene? Viene de ser concejal, allá por el 73, concejal de Lomas de Zamora, y que después en una situación muy rara, que hay que analizarlo, renuncian, separan del cargo al intendente de Lomas de Zamora y Duhalde llega a los más altos cargos de la municipalidad de Lomas de Zamora. Ese mismo procedimiento es el que aplica en el 2002, 2003, con esta clara proyecto de dividir el justicialismo y de conformar un proyecto socialdemócrata en la República Argentina. Y así arrancan, y así posibilitan que Néstor Kirchner llegue a presidente de la República con el 22% de los votos. Ese proceso de Duhalde
deja, digamos, la caída de la convertibilidad, el dólar de 1 peso pasó a 3, pasó a 4, ¿no es cierto? Y la pesificación asimétrica de esa etapa de Duhalde llevó a que se tuviera que indemnizar a todo el sistema financiero con 60.000 millones de dólares. Duhalde acuerda la emisión de bonos para pagar al sistema financiero el daño entre comillas, que le había provocado cambiar el dólar de 1 a 3, digamos. Acuerdan que la Argentina le debía compensar al sistema financiero con 60.000 millones de dólares. Con la emisión de bonos, con 60.000 millones de dólares. ¿Qué reclama la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué reclaman las grandes corporaciones financieras? Sí, bueno, está bien, pero nosotros podemos llegar a tener problemas desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista político. Nosotros necesitamos otras medidas para proteger al sistema financiero que se quedaba con 60.000 millones de dólares. ¿Qué reclamaban? Reclamaban la derogación de la ley 2440, que era una ley que se había sancionado en el gobierno de Isabel Perón, que tenía dos partes, una que tenía que ver con la subversión y la otra que tenía que ver con los delitos económicos. Es decir, la compensación de 60.000 millones de dólares se podía calificar como delitos económicos si se profundizaba el origen y las condiciones en las que se modificaba la ley de convertibilidad y se dejaba sin efecto el dólar 1 a 1 y la compensación por el déficit que denunciaba el sistema financiero. 60.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué piden? Piden la derogación de la ley 2440. Para lograr la derogación de la ley 2440 le faltaban votos. Entonces consiguen en los acuerdos con los partidos provinciales, coinciden, acuerdan con las provincias argentinas, y una de las provincias que podía aportar a la salida de lo que pedía la Embajada de Estados Unidos era la provincia de Corrientes. Tenía un senador, la provincia de Corrientes, y el gobierno de Santa Cruz, a pedido de Duhalde, envía un avión a la provincia de Corrientes a buscarlo, al senador de la provincia de Corrientes, para que asista al Congreso a los efectos de derogar la ley 2440. Fíjense cómo se va cediendo, cómo se va entregando la Argentina desde el punto de vista político, digamos, a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, de los intereses financieros de la globalización, ¿no es cierto?, que se llega al extremo de armar una sesión en el Parlamento donde se deroga la ley 2440, que posibilitaba la denuncia por delito económico a todo el sistema financiero que se había quedado con 60.000 millones de dólares. Hay un senador de Corrientes, pero además hay dos protagonistas del Chaco. Uno es Jorge Milton Capitanich, que era jefe de gabinete de Duhalde. Y el otro es el ingeniero Rafael González, que era presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso. Esto que estoy señalando yo es información que se puede corroborar fácilmente. En esta historia de la institucionalización, de la división del peronismo, del debilitamiento del peronismo que arranca en el Congreso de Lanús, con el acompañamiento de la justicia. Hay una jueza famosa
que es la que acompaña el pedido de Duhalde, y dice que la Argentina puede llamar a elecciones a partir de la posibilidad que van a tener todos los partidos políticos de no hacer interna y de tener la cantidad de candidatos que quieran. La cantidad de candidatos que quiera. Entonces el peronismo llevó 3 candidatos. Claramente se debilitaba. Ese peronismo que era el movimiento mayoritario, claramente se debilitó porque llegó como candidato con el 24% de los votos. Esto ya nos damos cuenta que es una estrategia de alto nivel en la que está implicado, digamos, en la salida de la convertibilidad, todos los capitales norteamericanos, los intereses de Estados Unidos, que estaban detrás de esta situación, pero fundamentalmente de cooptar al peronismo, que abandonara, como dijo Videla en 1979, y como seguía diciendo a partir de 1983, el peronismo tenía que dejar de hacer culto al personalismo, o sea, dejar de reconocerlo a Perón. Tenía que modificar sus ideas, tenía que democratizarse y cambiar sus hombres, decía, ¿no? Es decir, cambiar todo, vaciar, que el peronismo deje de ser lo que fue históricamente el peronismo. Este era el pedido de Videla en el 79 y era el pedido para sostener la pseudodemocracia a partir de octubre del 83 a nuestros días. Es decir, creo que la historia argentina tiene que señalar que la llegada de Duhalde marca la etapa de la penetración de la socialdemocracia en el peronismo. Esto explica por qué Néstor Kirchner abandona la idea de la verticalidad y plantea la transversalidad y la apertura a todos los partidos. Entonces, todos los partidos que históricamente estuvieron en contra del peronismo, por ejemplo, en 1946, que estaban en contra, que se llamaban ya en ese entonces, con la participación de la Embajada de Estados Unidos, se llamaba la Unión Democrática. Todos esos partidos vuelven a recobrar fuerza con Duhalde, vuelven a hacer poder, digamos, con Néstor Kirchner, ya que forman parte del frente electoral que conforman Néstor Kirchner. Es decir, aparece el radicalismo alfonsinista, aparecen partidos socialistas, aparecen, por ejemplo, el Partido Comunista. El Partido Comunista históricamente ha sido antiperonista, desde el 46, en el 55, en fin, permanentemente. Pero estos partidos conforman la alianza con Duhalde y con Néstor Kirchner. A partir del acuerdo cumbre, Duhalde, Alfonsín. Este proceso, digamos, se va demostrando en el tiempo, que condiciona al movimiento peronista en responder o explica por qué el movimiento peronista no puede cumplir con las 20 verdades peronistas, con la doctrina peronista, con sus identidades históricas. Y entonces este 14 de mayo se recuerda el día que, fruto de haber comprado un modelo llave en mano pedido por los Estados Unidos de debilitamiento del peronismo e impedir el triunfo electoral de Carlos Menem, este 14 de mayo se recuerda el día que Carlos Menem anuncia que no va a participar de la segunda vuelta. Esto explica, entonces, en estos tiempos, la responsabilidad que le cupo, en primer lugar, a Duhalde, y en segundo lugar, explica la incorporación de la socialdemocracia al peronismo, donde hoy ya el peronismo no tiene un partido que lo represente. Es decir, aparecen varios partidos políticos que hablan en nombre del peronismo, pero que no son peronistas. Entonces, este ciclo político se agota en estos tiempos, más allá, tampoco tiene nada que ver que hoy Javier Milei, en el día de hoy,
elija este día para colocar la estatua o el monumento o de Carlos Menem en la Casa Rosada. Tampoco Javier Milei representa, pero son oportunidades que se utilizan, se aprovechan para que se quiera confundir, porque la estrategia de confusión generalizada sirve, digamos, para el debilitamiento del peronismo, para poner en duda qué es el peronismo, para poner en duda quiénes son los peronistas. Entonces, este día es un día de reafirmación, no está en la agenda, no está en los datos de este día particular, digamos, pero sí nosotros lo traemos, lo actualizamos, volvemos a sus orígenes de esta situación, donde nace. Nace en el golpe de 1979, continúa, digamos, con Duhalde a partir del 2002 y el pacto Duhalde-Alfonsín para explicar la irrupción de la socialdemocracia como caballo de Troya en el movimiento peronista. Pero el peronismo, como decía Perón, no tiene nuevos rótulos que justifiquen, que identifiquen al peronismo. No hay nuevos rótulos que identifiquen al peronismo. Perón decía, somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. En estas 20 verdades peronistas y en esto de que no hay nuevos rótulos, yo recuerdo y reivindico al hombre que ganó las elecciones fue 3 veces gobernador de La Rioja, 3 veces gobernador de La Rioja. Ganó 2 veces las elecciones a presidente en la República Argentina. Ganó por tercera vez la elección a presidente en el 2003, pero que la presión de los intereses de la socialdemocracia, que se reflejaba en esa entrega de la Argentina de los 60.000 millones de dólares, de salir de la ley 2440 y finalmente votar en ese proceso las exigencias de la Embajada de Estados Unidos de la ley antiterrorista. Hoy es un día peronista porque recordamos y denunciamos el ciclo político de entrega contra el peronismo. Es el 16 de septiembre del 55, el 24 de marzo del 76 y ese nefasto enero en la que asume Duhalde, donde se gesta ese pacto socialdemócrata Duhalde-Alfonsín. Gracias. Y, como decía Perón, somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No hay nuevos rótulos que identifiquen nuestro movimiento. Gracias.